Intentar razonar con un niño, o bueno, con un adolescente en pleno berrinche, no es solo una estrategia ineficaz. O sea, desde un punto de vista puramente neurológico, es una batalla perdida antes de siquiera abrir la boca. Totalmente. Es que en ese momento exacto, la parte de su cerebro encargada de la lógica está literalmente apagada. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nuestra misión es desentrañar el trabajo del neuropsiquiatra Daniel J. Siegel y la psicoterapeuta Tina Payne Bryson. Nos vamos a centrar específicamente en los conceptos de su libro Disciplina sin lágrimas. Así es, y es un material fascinante. Lo es, porque vamos a tomar toda esa investigación sobre el desarrollo cerebral y descubrir cómo transformar uno de los aspectos, digamos, más temidos de la crianza y la educación infantil. Queremos ver cómo la disciplina puede ser una oportunidad para construir el cerebro de los niños, y lo mejor, libres de drama. Y fíjate que es un cambio de enfoque que se vuelve absolutamente vital cuando entendemos lo que realmente sucede en el interior de la cabeza de un niño. Porque pues, habitualmente la palabra disciplina evoca escenarios de muchísimo estrés. Uf, claro. Un vaso de leche volando por la cocina, gritos cruzados. Exacto. El portazo, las lágrimas y ese agotamiento crónico que queda después. Se asume que aplicar disciplina es casi como ir a la guerra para corregir un comportamiento a la fuerza. Sí, el paradigma clásico plantea que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, ¿no? Como una lucha de poder. Tal cual. Y ese es el primer gran error. Pero a ver, si dejamos de ver esto como un enfrentamiento y miramos la raíz de la palabra, el panorama es otro. El texto nos recuerda que disciplina viene del latín discipulus, que significa enseñar o aprender. No significa castigar. Exacto, un discípulo es un estudiante, no un prisionero. Y ese es el primer gran pilar que los autores intentan derribar en los primeros capítulos. O sea, redefinir lo que estamos haciendo. Sí, porque a corto plazo es obvio que cualquier adulto quiere cooperación. O sea, queremos que el niño deje de lanzar el vaso de leche, por supuesto. Claro, que la casa no sea un caos. Pero el objetivo real, el objetivo a largo plazo que plantean Siegel y Payne Bryson es el desarrollo cerebral. Es ayudarles a construir una brújula moral interna que sea sólida. Pero, decir vamos a construir su cerebro suena muy fácil en la teoría. Llevarlo a la práctica cuando hay caos y gritos, pues requiere entender primero cómo funciona este estudiante. Y los autores explican el cerebro dividido de una manera que arroja muchísima luz para quienes nos escuchan. Es un modelo simplificado, pero muy preciso. Básicamente, separan el cerebro en una zona inferior y una zona superior. A ver, profundicemos en eso. ¿Qué hay en la zona inferior? Pues mira, el cerebro inferior, o primitivo, incluye estructuras como la amígdala. Es reactivo, impulsivo y está a cargo de las emociones fuertes y de la respuesta instintiva de lucha o huida. Como la alarma de incendios del cuerpo, digamos. Exactamente, esa es la analogía. Es pura supervivencia. Y luego tenemos el cerebro superior, que es la corteza prefrontal, la parte más evolucionada. Que tarda años en desarrollarse, además. Décadas, de hecho. Ahí es donde reside la lógica, la empatía, el control de los impulsos y la capacidad de anticipar consecuencias. Y lo que pasa durante una rabieta es que esa alarma de incendio se activa por completo, ¿verdad? Tal cual. La amígdala detecta una amenaza. Y claro, para un niño de 3 años, la gran amenaza puede ser simplemente que la galleta se rompió por la mitad. ¡Qué locura! O sea, para nosotros es una galleta, para ellos es una emergencia biológica. Así lo vive su sistema nervioso. Su cerebro inferior inunda el torrente sanguíneo de cortisol y adrenalina. Y biológicamente esto hace que el cerebro inferior secuestre al cerebro superior. Secuestro total. Sí, el procesamiento del lenguaje, la empatía y la lógica se desconectan temporalmente, se apagan. Es como ver a alguien ahogándose en una piscina, en pleno ataque de pánico. Si un adulto se acerca a esa persona que traga agua y manotea desesperadamente y empieza a darle instrucciones pausadas sobre cómo debe mover los brazos para flotar, sería completamente absurdo. Primero hay que sacarla del agua. Esa es la biología detrás de una rabieta. Me encanta ese ejemplo porque lo ilustra perfecto. Si la corteza prefrontal está fuera de línea, cualquier sermón o amenaza de castigo va a rebotar contra un muro de cortisol. No hay receptividad posible.
Ninguna. Por eso, antes de reaccionar instintivamente ante una mala conducta, los autores proponen que los adultos hagamos una pausa obligatoria. Una especie de lista de verificación interna con 3 preguntas. Ah, sí, las famosas 3 preguntas. A ver, recuérdanos la primera. La primera es, ¿por qué el niño actuó así? Esto obliga al adulto a salir de su propio enojo y, digamos, activar la curiosidad científica. O sea, preguntarse si es hambre, si es sueño o pura inmadurez neurológica. Exacto. La segunda pregunta es, ¿qué lección específica se necesita enseñar en este momento? Queremos enseñar autocontrol, respeto, flexibilidad. Identificar el objetivo antes de hablar. Así es. Y la tercera es, ¿cuál es la mejor manera de enseñarla para que el mensaje realmente se asimile? Y me parece que el verdadero reto de hacer esa pausa, pues, está en lidiar con nuestra propia respuesta emocional. Porque los adultos también tenemos amígdalas, claro. Totalmente. Nos contagiamos del caos. Y aquí es donde el concepto de la música tiburón entra en juego. Me dejó muy sorprendido leyendo el material porque explica por qué a veces perdemos los papeles por cosas tan minúsculas. Es un concepto brillante sobre cómo funciona nuestra percepción. Los autores piden imaginar un video de un paisaje hermoso, un bosque muy tranquilo, con música clásica suave de fondo. Transmite paz absoluta. Sí, pero si tomamos exactamente el mismo video, las mismitas imágenes inofensivas del bosque, y le ponemos de fondo la tensa e inconfundible música de la película Tiburón, Uf, claro, esa de suspenso. ya el bosque se vuelve amenazante. Esperamos que algo terrible salga de entre los árboles de un momento a otro. Nuestra percepción biológica del peligro cambia por completo debido a la banda sonora. O sea, el estímulo visual es idéntico, pero la emoción interna distorsiona la realidad. Si llevamos esto a la crianza o a las aulas, la música tiburón es el estrés acumulado del adulto, ¿no? Exacto. Los miedos proyectados, la falta de sueño, los problemas del trabajo. Supongamos que un niño pequeño llora porque no le dieron el vaso de color azul. ¿Un clásico? Si el adulto está descansado y escucha música pacífica en su mente, reconoce que es solo un sistema nervioso inmaduro frustrado y lo maneja con calma. Le da el vaso rojo y le explica, o simplemente lo abraza. Pero si el adulto tuvo un mal día y su música tiburón empieza a sonar, el cerebro adulto interpreta ese llanto como una amenaza directa. Claro. De repente el adulto piensa, me está manipulando, me está tomando el pelo, si no lo freno ahora, a los 15 años va a terminar en la cárcel. Exacto. Y esa música de terror roba toda la flexibilidad de respuesta. El adulto termina reaccionando a sus propios miedos proyectados hacia el futuro. En lugar de responder a lo que el niño necesita neurológicamente en ese presente. O sea, nos ahogamos en el agua junto con ellos. Y lo peor es que gracias a las neuronas espejo, el niño absorbe ese estrés del adulto, lo cual empeora el secuestro de su propia amígdala. Es un ciclo de retroalimentación muy negativo. Bueno, entendido el problema biológico. Si la meta es sacar al niño del agua y apagar nuestra propia música, tiburón, la solución que plantea el libro se resume en 2 pasos fundamentales: conectar y redirigir. Así es. Conectar y redirigir es el núcleo operativo de toda esta teoría. La conexión es, literalmente, el antídoto contra el cortisol. El puente neurológico, digamos. Exacto. Es lo que permite pasar de un estado de reactividad y defensa a un estado de receptividad. Cuando el sistema nervioso del niño está desregulado, lo único que puede calmar esa alarma es sentir que una figura segura lo comprende. Alguien que sintonice con su sufrimiento, por muy ilógico que parezca el motivo, ¿verdad? Sí, porque para ellos es real. Ahora, aquí tengo que hacer de abogado del diablo y detener un poco el tren. Porque cualquier persona que escuche esto y que tenga una visión más tradicional de la disciplina, se va a hacer una pregunta muy válida. A ver, dime. Si un niño tiene una conducta inaceptable, digamos que golpea a un compañero porque quería un juguete, y el adulto responde ofreciendo empatía, consuelo y conexión, pues no se fomenta el mal comportamiento. Suena exactamente a malcriar a un niño o darle un premio por pegar. Yo estaba esperando que hicieras esa pregunta, porque es la principal resistencia que encuentran los autores. Y el libro se encarga de desmantelar ese mito desde la base neurológica. Porque la línea parece muy fina, la verdad. Pero no lo es si entendemos que hay que separar la conexión de la permisividad. Amar, consolar y conectar no significa en absoluto borrar los límites ni decirle al niño,
Oye, está bien que hayas pegado. O sea, no le estamos aplaudiendo la conducta. Para nada. Un niño se malcría cuando se le rescata siempre de las consecuencias o cuando se le conceden todas sus demandas materiales solo para evitar que llore. Comprarle el juguete para que se calle en el supermercado, por ejemplo. Exacto, eso sí es malcriar. Pero ofrecer presencia y contención cuando un cerebro inferior ha perdido el control no es malcriar. Es regulación biológica básica. Porque la amígdala no entiende de lecciones morales mientras está encendida. Y no es posible malcriar a un cerebro dándole demasiado apoyo emocional. O sea, la conexión simplemente inyecta oxitocina en el sistema. Y eso contrarresta el cortisol, ¿no? Reduce los niveles de cortisol y calma el caos interno. Solo cuando esa tormenta química se detiene, el cerebro superior vuelve a conectarse. Y ahí, solo ahí, es posible exigir un comportamiento adecuado. Es como separar al individuo de su conducta. El mensaje es, mira, la relación entre nosotros está intacta, estás a salvo, pero esa conducta tiene que parar. Me encanta cómo lo resumes. Es exactamente eso. Y para lograr esto en pleno conflicto, la metodología detalla un ciclo de 4 pasos prácticos para conectar sin lágrimas. El primer paso es transmitir consuelo. Y el libro subraya que debe ser algo principalmente no verbal. Porque como decíamos, el procesamiento del lenguaje está fuera de servicio, así que el consuelo se transmite con el cuerpo. ¿Qué acciones específicas recomiendan? Pues bajar a su nivel visual, para no verse como una figura amenazante y gigante. Ofrecer un toque suave o un abrazo si el niño está receptivo. Claro, sin forzar el contacto si no quieren. Exacto, o simplemente mantener una postura abierta. Es enviar un mensaje puramente sensorial al tallo cerebral que dice estás a salvo. Bien, el segundo paso es validar. Y pues, requiere tragar un poco de orgullo adulto, porque a menudo los motivos del enojo infantil resultan incomprensibles o absurdos para nosotros. Totalmente. Pero validar es reconocer la emoción subyacente sin emitir juicios de valor. Y no es aprobar la mala conducta. No, es simplemente constatar una realidad emocional. Decir algo como, veo que sientes muchísima frustración porque querías seguir jugando. Lo cual da pie al tercer paso, que es sencillamente escuchar. Y esto me parece clave porque los adultos tenemos una tendencia casi irresistible a dar discursos cuando aplicamos disciplina. Sí, nos encanta sermonear, pero el libro aconseja morderse la lengua. Hay que dar espacio para que las emociones salgan, sin interrumpir para defender una postura o imponer lógica. Solo estar ahí y escuchar el llanto o la queja. Así es. Y el cuarto paso cierra el ciclo. Se trata de reflejar, o sea, devolver en palabras lo que se acaba de escuchar. A ver, dame un ejemplo de reflejar. Si la queja del niño es «a mí nunca me dejan elegir el juego», el adulto refleja diciendo «sientes que no tienes opciones y que los demás deciden por ti, y entiendo que eso te enoje». O sea, actuamos como un espejo de sus emociones. Y este último paso es fundamental porque activa un proceso que Siegel llama nombrarlo para domarlo. Name it to tame it, en inglés. Exacto. Al poner la emoción del cerebro derecho, que es caótico y emocional, en palabras estructuradas del cerebro izquierdo, que es el lógico, se fuerza a ambos hemisferios a trabajar juntos. ¡Qué fascinante! Neurológicamente, la conexión física y emocional ayuda a que las fibras conectivas del cerebro literalmente se fortalezcan. Se construyen puentes internos y el niño pasa del caos a la receptividad. Bien, ya tenemos el puente construido, el cortisol bajó, la corteza prefrontal volvió a encenderse y el estudiante está listo para aprender. Es hora de cumplir el verdadero propósito de la disciplina. Que es redirigir y enseñar. Exacto. Y el marco de trabajo que ofrecen aquí es la disciplina 1, 2, 3, que me pareció muy metódico. Es una estructura de 3 niveles muy fácil de recordar. El 1 es recordar la definición que ya vimos. La disciplina es enseñanza. Bien, 1 es enseñanza. ¿El 2? El 2 representa 2 principios fundamentales que el educador debe mantener. Esperar a que el niño esté preparado, o sea, no redirigir antes de que la conexión surta efecto. Paciencia, básicamente. Sí, y el otro principio es ser coherentes, pero no rígidos. Mantener la coherencia de los valores familiares o escolares, pero con la flexibilidad de adaptar la respuesta al temperamento único del niño en ese momento. Me detengo en esa diferencia entre coherencia y rigidez, porque la analogía clásica que usan ayuda mucho a ilustrarlo.
El enfoque punitivo tradicional es como tener a un policía de tránsito escondido detrás de un cartel. Uy, sí, la del policía es buenísima. El policía no te ayuda a manejar. Simplemente espera a que cometas un error, excedas el límite de velocidad, se acerca, te entrega la multa, te castiga y desaparece. No hay un interés genuino en enseñar a conducir mejor. Solo asusta. En cambio, este modelo de conexión y redirección es como tener a un instructor de manejo profesional en el asiento del copiloto. Exacto, porque el instructor acompaña, enseña las reglas de tránsito de forma coherente. Y si el aprendiz comete un error y, no sé, raspa el auto, el instructor no lo abandona ni le grita para que aprenda a través del miedo. Le explica qué falló. Le explica cómo maniobrar los pedales y el volante para que en el futuro el aprendiz pueda navegar por la ciudad por su cuenta sin causar un accidente. Desarrolla habilidades, no paranoia. Lo cual nos lleva al número 3 de esta fórmula. Los 3 resultados deseados de la redirección, apoyados en lo que llaman la visión de la mente, o mindsight. Sí, son 3 habilidades que se buscan cultivar activamente una vez pasada la tormenta. Son la percepción personal, la empatía y la integración. A ver, desglosemos eso. La percepción personal, ¿cómo se logra? Se fomenta ayudando al niño a entender su propio mundo interno, haciendo preguntas curiosas como ¿qué sentías en el estómago o en las manos justo antes de estallar? Conectarlos con su cuerpo. Y luego viene la empatía. Exacto. Luego se dirige su atención hacia el exterior. Por ejemplo, preguntando ¿cómo crees que se sintió tu compañero cuando le arrebataste el juguete? Obligarlos a ver la perspectiva del otro. Y por último, la integración o la reparación. Que va mucho más allá de obligarlos a decir perdón entre dientes mientras miran al piso, supongo. Un perdón forzado no construye redes neuronales éticas, para nada. La verdadera integración ocurre al resolver problemas en conjunto. Preguntar, ¿cómo podemos arreglar esto que se rompió? Ya sea un objeto físico que rompieron o la confianza de otra persona. Exactamente. Al hacer esto repetidamente, entra en juego la famosa ley de Hebb en la neurociencia. Las neuronas que se encienden juntas se conectan juntas. Ah, claro. Al guiar un cerebro a través de la empatía y la reparación constantemente, literalmente se esculpen vías neuronales permanentes. Se internaliza la brújula moral. Ya no actúan bien por miedo a la multa del policía, sino porque saben cómo navegar. Es una inversión a largo plazo. Y aunque exija muchísima más presencia mental que simplemente gritar un «vete a tu cuarto», ahorra innumerables conflictos futuros. Definitivamente. Y menos lágrimas para todos. Ahora, creo que para quienes nos escuchan, la mejor forma de aterrizar toda esta biología es viéndola en acción. Llevemos la teoría a escenarios de la vida real. Empecemos por el entorno familiar. Me parece perfecto. A ver, ¿qué escenario propones? Imaginemos un niño pequeño con una conducta disruptiva grave. Está arrojando objetos pesados por la sala, pateando muebles y gritando con furia porque se acabó el tiempo de televisión y hay que ir a dormir. Frente a ese nivel de caos, lo primero es la pausa del cuidador. Apagar la música tiburón, respirar profundo y recordar que esos gritos no son un ataque personal. No lo hace por molestarnos. No, es una amígdala fuera de control. Entonces, el cuidador evita gritar órdenes desde la otra habitación. Se acerca físicamente, baja a su nivel visual para transmitir seguridad. Ahí inicia el ciclo de conexión. Sí, valida la emoción genuinamente, diciendo algo como, sé que estás furioso. Es tremendamente frustrante cuando se apaga la tele justo en la mejor parte. Entiendo por qué estás tan enojado. Pero en ningún momento se enciende la televisión de nuevo. ¿El límite sigue ahí? Jamás. El límite de la pantalla se mantiene firme y constante. Lo que se acepta es la emoción, no la conducta. El cuidador escucha el llanto, refleja el enojo, y solo cuando nota que la respiración del niño se estabiliza. Señal de que el cortisol está bajando. Exacto. Ahí entra la redirección firme y clara. Le dices, es válido estar enojado, pero en esta casa no se tiran objetos porque es peligroso. La televisión terminó por hoy. ¿Prefieres que leamos un libro de dinosaurios o armamos el rompecabezas en la cama? O sea, se establece la norma, innegociable, pero se ofrece un puente constructivo para avanzar. Dándole opciones. Se le dice no a la conducta destructiva, pero un sí incondicional a la persona. Me parece un ejemplo brillante. Ahora, escalemos esto.
porque hay un mito de que estas cosas blandas solo funcionan con niños pequeños. Uy, sí, muchísima gente cree eso. Pensemos en un contexto profesional. Un psicólogo que acaba de empezar a trabajar en un colegio secundario. Bien, vamos con adolescentes. Le envían a un adolescente con un historial de rebeldía que acaba de interrumpir a gritos una clase, desafiando y humillando al profesor frente a todos. Entra a la oficina a la defensiva, con los brazos cruzados, esperando el clásico reporte disciplinario y el sermón de siempre. Este es un escenario fascinante, porque el cerebro adolescente está pasando por un proceso natural de poda neuronal. O sea, es una remodelación masiva. Sus cerebros están en plena obra de construcción. Literal. Y son hipersensibles a la percepción de injusticia o humillación social. Si el psicólogo asume el papel del policía de tránsito y lanza un castigo burocrático al instante, el cerebro inferior del adolescente detectará una amenaza inmediata. Y se va a cerrar herméticamente. Se cerrará, se pondrá a la defensiva y no habrá aprendizaje moral, solo resentimiento y más rebeldía. Entonces, el enfoque inicial sigue siendo la conexión. Incluso con un chico de 16 años que mide 1,80 m. Absolutamente. Las necesidades biológicas son las mismas. El psicólogo comienza ofreciendo un espacio libre de juicios iniciales. Le puede decir: tuviste un choque muy intenso con el profesor de matemáticas. Me gustaría escuchar qué pasó desde tu punto de vista. Abriendo la puerta a que baje las defensas. Exacto. El adolescente probablemente se desahogue quejándose de que el profesor lo expuso por no saber una respuesta. Y el psicólogo valida esa experiencia emocional. Le dice: suena a que sentiste mucha vergüenza y te sentiste acorralado frente a todo el grupo. Y el enojo fue tu forma de defenderte. Y al escuchar esa validación, sin que lo juzguen de entrada, la actitud defensiva del adolescente se desmorona, porque se siente visto. Y una vez que la amígdala del adolescente deja de disparar alertas de amenaza, entonces entra la redirección y la visión de la mente. ¿Cómo aplicas esos 3 pasos del mindset aquí? Primero, el psicólogo guía la percepción personal. Le pregunta: oye, ¿te diste cuenta de cómo se tensó tu cuerpo antes de levantar la voz en la clase? Para que reconozca sus propias señales de alerta. Exacto. Luego, un ejercicio de empatía que requiere una corteza prefrontal activa. Le dice: es comprensible tu vergüenza, pero ¿qué impacto crees que tuvieron tus gritos en la autoridad del profesor frente a la clase? ¿Cómo crees que se sintieron tus compañeros presenciando eso? Qué buena pregunta. Lo saca de su propio drama. Y finalmente, la integración. Le dice: sabemos que explotar a gritos no es el camino para resolver un conflicto en el colegio. ¿Cómo podemos reparar la situación con el profesor mañana para que puedas regresar a su aula con dignidad? Es un abordaje que respeta su nivel de desarrollo y le exige responsabilidad real. No es un castigo pasivo de quédate castigado 1 hora. Ese adolescente sale de la oficina habiendo ejercitado áreas críticas de regulación emocional. Tiene un plan de acción para reparar el daño. En ambos casos, o sea, tanto el niño en la sala de la casa como el adolescente en la oficina escolar, se logra ver cómo algo que normalmente genera tanto miedo y agotamiento como es la disciplina, puede transformarse. Se convierte en una herramienta de construcción neuronal invaluable cuando se tiene el mapa biológico correcto. Le devuelve el verdadero propósito a la labor de educar. Cambia totalmente el papel del adulto. Deja de ser un carcelero agotado que impone miedo y se convierte en un guía, en un arquitecto de habilidades para toda la vida. Es un cambio de paradigma profundo, de verdad que sí. Y bueno, para cerrar esta exploración de las ideas de Siegel y Payne Bryson, hay una reflexión poderosa que me queda flotando al entender todo este viaje neuronal. A ver, compártela. La próxima vez que aparezca un comportamiento disruptivo extremo, ya sea un llanto inconsolable en el supermercado o un desafío verbal severo de un adolescente, es vital detenerse un segundo y no interpretarlo como una declaración de guerra hacia nosotros. Eso es fundamental. No tomarlo como algo personal. ¿Qué pasaría si cualquier persona que cuida a un niño observara ese colapso emocional simplemente como un mensaje codificado? Un mensaje de auxilio. Exacto. Es el grito de un sistema nervioso en pleno desarrollo, que se ha quedado sin herramientas para manejar su entorno y que básicamente nos está diciendo: mi cerebro se está ahogando, no sé cómo procesar esto y necesito tu estructura y tu calma para salir del agua. Es una invitación directa a conectarnos. Quizás la lección más grande de todas sea tener el coraje de cambiar el chip del drama y el castigo por el de la conexión y la neuroplasticidad. No estamos domando a un rebelde, estamos construyendo un cerebro humano.